En 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó en China una de las mayores guerras civiles del siglo. De un lado estaban los nacionalistas, aliados de Estados Unidos, y del otro estaban los comunistas. En ese momento, los nacionalistas tenían casi todas las ventajas que se podían imaginar y más. Parecía casi seguro que ganarían. Controlaban la gran mayoría de China, incluidas las principales ciudades. También controlaban los ferrocarriles, lo que les daba una gran ventaja en términos de recursos y logística. Además, superaban ampliamente en número a los comunistas. Los nacionalistas tenían unos 4 millones de soldados, 4 veces más que los comunistas, que contaban con 1 millón. Si eso no fuera suficiente, también tenían mucho mejor equipamiento. Disponían de artillería moderna, tanques y ametralladoras pesadas. La mayoría de ese equipo era de alta calidad, suministrado por Estados Unidos. Los comunistas, en cambio, no tenían nada de eso. Apenas contaban con artillería o tanques, y sus fusiles estaban desactualizados. Lo mismo ocurría con el poder aéreo y naval. Los nacionalistas tenían una pequeña pero moderna fuerza aérea, con aviones estadounidenses e incluso una marina rudimentaria. Los comunistas, en cambio, no tenían ni aviación ni fuerza naval. Todo indicaba que los comunistas eran solo un grupo de guerrilleros refugiados en zonas rurales empobrecidas y que serían eliminados muy rápidamente. Sin embargo, eso no es lo que pasó. 4 años después, la guerra terminó y los comunistas salieron con los brazos en alto. Lograron tomar el control de toda China y los nacionalistas se vieron obligados a huir a Taiwán. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Si los nacionalistas tenían tantas ventajas, ¿cómo es que terminaron derrotados? En este video responderé a todas esas preguntas, pero primero hagamos un repaso de lo que ocurrió. Acompáñame a ver la historia de la Guerra Civil China. Antes de continuar, quisiera tomar un momento para agradecer al patrocinador de este video, Shares.com. Shares.com es una plataforma de trading en línea regulada y confiable, respaldada por el corredor global establecido Capital.com. No te pierdas la oferta especial para mi audiencia. Regístrate usando mi enlace, ingresa el código promocional Henry50 en el chat de soporte, intercambia el volumen requerido y recibe un bono de hasta $50. Puedes operar en más de 3.000 mercados, incluyendo acciones, divisas, criptomonedas y materias primas, así que tienes acceso a todo lo que te interesa en un solo lugar. Los costos y cargos de la plataforma son completamente transparentes y competitivos, así que olvídate de esas molestas tarifas ocultas. Puedes acceder desde tu teléfono o computadora, y tanto la plataforma como la app móvil son intuitivas y están en constante mejora para ofrecerte la mejor experiencia. Además, tendrás acceso a herramientas profesionales completamente gratis, 75 indicadores diferentes, 8 marcos temporales y 6 tipos de gráficos para que puedas tomar decisiones informadas en todo momento. La plataforma te ofrece una cuenta demo gratuita para que practiques y mejores tus estrategias sin arriesgar tu capital. Por último, puedes retirar tus ganancias de forma rápida. El 98% de los retiros se procesan en menos de 24 horas. Como siempre, toma decisiones informadas y responsables. Recuerda que herramientas como el apalancamiento pueden amplificar tus pérdidas así como tus ganancias. Regístrate en Shares.com usando el enlace en la descripción. Ingresa el código promocional Henry50 en el chat de soporte, intercambia el volumen requerido y recibe un bono de hasta $50. La Guerra Civil China después de la Segunda Guerra Mundial fue en realidad la segunda fase de un conflicto que había comenzado décadas antes. Para entenderlo por completo, debemos retroceder en el tiempo hasta principios del siglo XX. Durante la mayor parte de su historia, China fue un imperio, pero este colapsó en el año 1911 con la llamada Revolución de Xinhai. Esta revolución hizo que caiga el imperio, y esto hizo que se genere un vacío de poder, y China quedó totalmente fragmentada bajo el control de distintos caudillos. Surgieron numerosas facciones en el conflicto, pero 2 de las más importantes fueron los comunistas, liderados por Mao Zedong, y los nacionalistas, liderados por Sun Yat-sen. Durante un tiempo, estos 2 grupos trabajaron juntos para derrotar a los caudillos y lograr unificar el país. Sin embargo, esa alianza fue breve, ya que ambos querían el control total de toda China. El resultado de esto fue una brutal purga en el año 1927. El líder nacionalista, Chiang Kai-shek, ordenó la masacre de miles de comunistas en Shanghái. Con esto, Chiang creyó que había eliminado la amenaza comunista y que no tendría que preocuparse por ellos nunca más. Sin embargo, no pudo estar más equivocado. Esa masacre terminó siendo el detonante de la Guerra Civil China. Al principio, parecía que Chiang Kai-shek y los nacionalistas ganarían. En la década de 1930, estuvieron a punto de aniquilar por completo a los comunistas. Los comunistas quedaron rodeados y al borde de la destrucción. Sin embargo, los comunistas no se iban a dar por vencidos tan fácilmente. Lograron escapar, por muy poco, y emprendieron una extenuante retirada que fue conocida como la Larga Marcha.
Durante 2 años, los comunistas recorrieron unos 9.000 kilómetros. De los 70.000 comunistas que iniciaron el viaje, solo unos 7.000, es decir, el 10%, lograron sobrevivir. En ese momento los comunistas estaban prácticamente derrotados y parecía que Chiang Kai-shek había ganado la guerra y obtendría el poder total de China. Fue entonces cuando los comunistas fueron salvados por un enemigo inesperado. Me refiero a Japón. Durante la década de 1930, Japón había estado expandiendo su imperio. En 1931 invadió Manchuria y en los años siguientes continuó tomando más territorio chino. Hizo esto aprovechando la debilidad del país debido a la guerra civil que se estaba dando. La estrategia de Chiang Kai-shek era eliminar primero a los comunistas para luego enfrentar a Japón. Sin embargo, a medida que los japoneses avanzaban, esa estrategia se volvió muy impopular. Incluso sus propios generales querían que dejara de luchar contra los comunistas y se enfocara en detener la expansión japonesa. Chiang no tenía intenciones de ceder, así que finalmente fue capturado por sus propios oficiales y fue obligado a formar una alianza con los comunistas para poder luchar contra Japón. Solo 8 meses después, la guerra con Japón estalló en nuevas proporciones, cuando las tropas japonesas y chinas comenzaron a dispararse en Pekín. El conflicto duró 8 años y detuvo temporalmente la guerra civil, ya que ambos bandos se concentraron en luchar contra el enemigo común, Japón. Finalmente, en el año 1945, Japón se rindió tras el bombardeo nuclear de 2 de sus ciudades por parte de Estados Unidos. Con la derrota de Japón, la frágil tregua entre los nacionalistas y los comunistas se rompió, y la guerra civil volvió a empezar. En ese momento, el mapa de China se veía más o menos así. Los nacionalistas controlaban entre el 70 y el 80% del territorio, la gran mayoría. La principal región que controlaban los comunistas era Manchuria, en el noreste de China. Esa zona había estado bajo control japonés, pero en agosto del año 1945, la Unión Soviética la invadió y tomó el control. Cuando la guerra terminó, se suponía que Manchuria pasaría a manos de los nacionalistas. Sin embargo, los soviéticos se la dejaron a los comunistas. Para los comunistas, esto fue una noticia increíblemente buena. Esto les dio acceso a los recursos industriales de la zona y al equipo militar japonés que se había quedado atrás. Los nacionalistas sí lograron asegurar algunas ciudades en Manchuria, incluida la capital, Mukden, pero casi todo el área rural quedó en manos de los comunistas. Ahora, es importante mencionar que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil China no se reanudó de inmediato. Al principio hubo varios intentos débiles de negociar un acuerdo entre nacionalistas y comunistas. Se llegó a hablar de la idea de formar un gobierno de coalición que gobernaría China por unos años y supervisaría la reconstrucción. Pero, en realidad, ninguno de los dos bandos tenía interés en eso. Ambos querían gobernar toda China por su cuenta, así que las negociaciones fracasaron rápidamente. Los combates comenzaron en la primavera de 1946. En julio, Chiang Kai-shek lanzó una gran ofensiva en Manchuria, que tuvo mucho éxito. 1.6 millones de soldados nacionalistas lucharon contra 1 millón de soldados comunistas y lograron tomar una gran cantidad de territorio. Mao Zedong, el líder comunista, sabía que su ejército no podía enfrentarse directamente a los nacionalistas de forma convencional, así que adoptó una estrategia de guerra de guerrillas. Ellos usaron emboscadas y ataques relámpago, y estos resultaron ser altamente efectivos. En el primer año de combates, los nacionalistas perdieron alrededor de 1 millón de sus tropas. Con pérdidas tan altas, Chiang quería terminar la guerra lo antes posible. Él buscaba dar un golpe decisivo a los comunistas, así que decidió atacar su capital, Yan'an. Si la capital comunista caía, seguramente ellos colapsarían y la victoria sería suya. En marzo de 1947, una fuerza nacionalista de 150.000 hombres avanzó sobre Yan'an y logró capturarla sin realmente mucha resistencia. Chiang Kai-shek declaró que este era el comienzo del fin de la guerra, y muchos observadores extranjeros estuvieron de acuerdo. Sin embargo, en realidad, la captura de Yan'an no hizo ninguna diferencia, no tuvo nada de impacto. Los comunistas simplemente la abandonaron, manteniendo así su ejército intacto. De hecho, la pérdida de su capital fue tan irrelevante para los comunistas que solo 3 meses después, en junio, ya estaban en condiciones de lanzar una gran ofensiva. Unos 100.000 comunistas atacaron por sorpresa en la región de las llanuras centrales en el centro de China, y, para sorpresa de todo el mundo, lograron una gran victoria. Los comunistas perdieron solo unos 10.000 hombres, mientras que los nacionalistas perdieron unos 80.000. Esa ofensiva marcó un punto de inflexión en la guerra. Esto le dio a los comunistas mucho más territorio desde donde operar y dirigir sus operaciones, y muchos campesinos de la zona se unieron a sus filas. Para los nacionalistas fue un golpe devastador para su moral.
Para mediados de 1947, los dos ejércitos se habían igualado mucho más en tamaño. Es imposible saber los números exactos, pero se estima que las fuerzas comunistas rondaban el 1,5 millones de soldados y los nacionalistas los 2,5 millones. Esto representaba un gran avance para los comunistas, que al inicio de la guerra tenían apenas una cuarta parte del ejército nacionalista. La siguiente gran ofensiva vino por parte de los comunistas en el invierno de 1947. Su plan era consolidar el control sobre Manchuria, lo que les permitiría lanzar una ofensiva mayor en primavera. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que contaban con un gran apoyo local, más de lo que creían, y que los nacionalistas eran mucho más débiles de lo que aparentaban. Eso los llevó a ser más ambiciosos con la ofensiva, así que en solo 2 meses lograron tomar una enorme cantidad de territorio en Manchuria. Los nacionalistas sí conservaron algunas de las principales ciudades, pero estas quedaron aisladas entre sí, ya que los comunistas controlaban casi toda el área rural. Con la guerra volviéndose en su contra, Chiang Kai-shek entendió que debía estabilizar la economía y mejorar su gobierno, así que para ello implementó una serie de reformas con la esperanza de lograrlo. Sin embargo, estas reformas fracasaron por completo, ya que el gobierno nacionalista, el Kuomintang, era profundamente corrupto e incompetente. Mientras tanto, Mao Zedong, líder de los comunistas, preparaba su siguiente movimiento. En septiembre del año 1948 lanzó una campaña para tomar las principales ciudades de Manchuria, que aún estaban bajo control nacionalista. Los comunistas tenían unos 700.000 soldados, un poco más que los nacionalistas que contaban con 600.000. Una de las batallas más importantes fue la de Jinzhou, librada en octubre de 1948. Jinzhou era crucial para los nacionalistas, ya que era un importante centro de transporte y base de operaciones. Sin embargo, no pudieron mantener el control, y tras solo 8 días de combate, la ciudad cayó y los comunistas la tomaron. Después de eso, la caída de la capital, Mukden, era solo cuestión de tiempo, y ocurrió 2 semanas más tarde. Las pérdidas para los nacionalistas fueron catastróficas. Sus tropas quedaron aisladas del resto de China, sin posibilidad de retirada. Casi todo su ejército, más de 500.000 de soldados, terminó siendo aniquilado. Tras ese éxito rotundo, los comunistas no dieron tiempo a los nacionalistas de recuperarse. Ellos lanzaron otra gran ofensiva, esta vez saliendo de Manchuria y avanzando hacia el corazón de China. La batalla fue gigantesca, con cerca de 1 millón de soldados de cada lado peleando a lo largo de un frente de unos 200 kilómetros. El principal objetivo para los comunistas era la ciudad de Suzhou, muy al sur de su bastión en Manchuria. Los comunistas rodearon y sitiaron la ciudad. Lo hicieron con gran eficacia, y en poco tiempo la ciudad de Suzhou comenzó a quedarse sin suministros. Para ese momento, Chiang Kai-shek se negó a evacuar a los 200.000 defensores que estaban en la ciudad. En cambio, quiso enviar refuerzos para romper el cerco, pero todos los intentos fracasaron. Finalmente, tras 2 meses de asedio brutal, los comunistas lanzaron un ataque masivo, y con este ataque lograron tomar la ciudad, que cayó finalmente. Aquello fue un desastre para los nacionalistas. No solo perdieron un bastión clave, sino también una enorme cantidad de soldados, incluyendo a algunos de sus mejores hombres. En ese punto estaban al borde del colapso. Pocas semanas después, los comunistas tomaron Pekín, en el norte. Viendo la derrota inminente, Chiang Kai-shek hizo un último intento de negociar con los comunistas, con la esperanza de evitar una derrota total. Sin embargo, los comunistas no tenían interés en un acuerdo, ya que estaban muy cerca de lograr una victoria absoluta. Continuaron avanzando hacia el sur, y los nacionalistas no lograron ofrecer mucha resistencia. El 23 de abril, los comunistas tomaron la capital nacionalista, Nankín, prácticamente ganando la guerra. Durante un tiempo, los nacionalistas siguieron luchando, pero fue inútil. Finalmente, en diciembre de 1949, los nacionalistas se retiraron a Taiwán, abandonando China continental en manos de los comunistas. Por su parte, Mao Zedong quedó como el gobernante indiscutido de China. Durante las siguientes décadas, intentaría transformar el país en una utopía comunista. Esto conduciría a la mayor hambruna en la historia de la humanidad, con más de 50 millones de muertos. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Contra todo pronóstico, el Partido Comunista ganó la guerra civil. La pregunta entonces es, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo es posible que al inicio de la guerra estuvieron en desventaja en casi todos los aspectos, pero al final salieron victoriosos? Creo que hay 2 factores clave a tener en cuenta. El primero es que los comunistas fueron mucho más efectivos en ganarse el apoyo de la población. A medida que la guerra avanzaba, su popularidad no dejó de crecer, mientras que la popularidad de los nacionalistas se desplomaba. Entonces, ¿qué hicieron los comunistas para volverse tan populares? Lo más importante fue su radical política de redistribución de tierras.
Básicamente esto consistía en arrebatar por la fuerza las tierras a los terratenientes, que a menudo eran odiados, y entregarlas a los campesinos, que las habían trabajado durante años. Como es de esperarse, recibir grandes extensiones de tierra de mano de sus antiguos jefes, a quienes habían resentido por tanto tiempo, fue muy popular entre los campesinos. El proceso era más o menos así. Equipos del Partido Comunista visitaban las aldeas bajo su control e introducían a los habitantes en las ideas comunistas, como la lucha de clases y la revolución. Se les adoctrinaba para que sintieran el mayor resentimiento posible hacia los terratenientes. Y luego de esto venía la redistribución de tierras en sí. Primero, los funcionarios comunistas debían determinar la jerarquía del pueblo e identificar quiénes eran realmente los terratenientes y quiénes los campesinos. Después, de manera brutal, los terratenientes eran despojados de sus tierras y posesiones, que eran entregadas a los campesinos. A menudo los terratenientes eran humillados públicamente, golpeados o incluso ejecutados. Esto ocurrió a una escala masiva. Para finales de 1947, más de 25 millones de hectáreas habían sido repartidas entre aproximadamente 20 millones de campesinos. Para que te hagas una idea, esto equivale en tamaño a todo el Reino Unido. En términos de ganar el apoyo popular, la política fue brillante. Si bien la confiscación de tierras alienó por completo a los terratenientes, terminó conquistando el amor y la lealtad de los campesinos, y claro, había mucho más campesinos que terratenientes. Un observador estadounidense describió el entusiasmo de los campesinos. Él escribió lo siguiente: jóvenes vestidos de azul corrían de un lado a otro, cantando canciones y hablando de la revolución. Pero esta política no solo hizo que los campesinos apoyaran a los comunistas, también tuvo otro enorme beneficio. Los campesinos que recibieron tierras quedaron personalmente comprometidos con la victoria comunista. Si los comunistas ganaban la guerra, ellos conservarían sus nuevas propiedades. Sin embargo, si los nacionalistas vencían, la antigua jerarquía de los pueblos sería restaurada, y los campesinos tendrían que devolver las tierras a sus antiguos dueños. Es más, si habían participado en la violencia contra sus antiguos jefes, podrían incluso enfrentar castigos muy severos. Como era de esperarse, los campesinos hicieron todo lo posible para asegurarse de que eso no ocurriera. Ahora necesitaban que los comunistas ganaran la guerra. Como puedes ver, esta estrategia fue brillante, la clásica táctica comunista de aprovechar el resentimiento de las masas contra los ricos para poder ganarse su apoyo. La redistribución de tierras fue probablemente el factor más importante para la popularidad comunista, pero no fue el único. También hay que destacar la forma en la que los comunistas trataban a sus soldados. El nacionalista Chiang Kai-shek era indiferente con sus estrategias y no le importaba perder muchos hombres en el campo de batalla. Mao, en cambio, adoptó un enfoque mucho más cauteloso, minimizando las bajas siempre que fuera posible. Los comunistas también se preocupaban mucho más por sus soldados heridos y se aseguraban de que las tropas estuvieran bien abastecidas en el campo de batalla. Eso elevaba la moral y reducía las posibilidades de deserciones. Otro elemento que ayudó a los comunistas a ganarse a la población fue que eran expertos en la propaganda. Los comunistas tenían redes clandestinas en las principales ciudades que distribuían panfletos y publicaban periódicos. En Pekín había 3 imprentas operadas por estudiantes simpatizantes del comunismo. También utilizaron la música como herramientas de persuasión. Su himno, La unidad es fuerza, fue compuesto durante la guerra con Japón. Hablaba de la opresión de los campesinos por parte de los terratenientes. En una estrategia simplemente brillante, los comunistas adoptaron esta canción como propia y la usaron ampliamente durante la guerra civil. Pero quizás la forma más inusual de propaganda comunista fue el uso del teatro. Los comunistas organizaron compañías de teatro ambulantes que recorrían el país presentando obras diseñadas para difundir los valores comunistas. Estas funciones eran accesibles para la gente común, ya que usaban dialectos locales. Su propósito era avivar la lucha de clases y fomentar el resentimiento de los campesinos contra los terratenientes. Con esto ya debes estar notando el patrón. Las obras también relataban a los líderes comunistas como héroes, que resistían valientemente a los fascistas nacionalistas. Como puedes ver, los comunistas fueron muy hábiles en ganarse el apoyo de la población, lo que les dio una gran ventaja durante la guerra. Ahora hablemos de los nacionalistas. A diferencia de los comunistas, los nacionalistas fueron incapaces de ganarse a la población, y de hecho la alejaron en cada oportunidad. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, parecía que Chiang Kai-shek y los nacionalistas contaban con todo el respaldo popular. Chiang era inmensamente famoso. Muchos lo veían como un héroe que había liderado la resistencia contra Japón. Sin embargo, estar tan asociado a la guerra contra Japón también tenía sus desventajas. Esto significaba que los nacionalistas eran vistos como responsables de lo que había salido mal durante la guerra.
Uno de los episodios más controvertidos fue la decisión de Chiang Kai-shek de provocar una inundación masiva para frenar la invasión japonesa. En el año 1938, las fuerzas nacionalistas destruyeron deliberadamente diques en el río Amarillo, y con esto una enorme área se inundó. Ellos hicieron eso con la esperanza de detener el avance japonés. Sin embargo, las consecuencias fueron catastróficas, más de lo que habían esperado. Casi 500.000 de civiles chinos murieron, y millones se quedaron sin hogar. Realmente fue una decisión sumamente controversial e impopular por parte de Chiang Kai-shek. Después de la guerra, Chiang tuvo que enfrentarse al complicado desafío de devolver al río a su cauce original. En 1947, el gobierno intentó hacer esto, pero fracasó terriblemente. El resultado fue otra devastación masiva. 500 aldeas quedaron sumergidas y 100.000 personas perdieron sus hogares. Para empeorar las cosas, esas personas afectadas no recibieron ningún tipo de compensación. Fue otro golpe brutal para la reputación de Chiang, e hizo al pueblo pensar que a Chiang no les importaban. Como puedes ver, para los nacionalistas, gobernar un país completamente destruido resultó ser una tarea extremadamente difícil. Tenían que decidir cómo reconstruir China, que se encontraba en una situación completamente desesperada. Durante la ocupación japonesa, China había perdido cerca de 20 millones de personas, casi el 5% de su población. Millones de personas terminaron quedándose sin hogar, y casi toda la infraestructura del país estaba en ruinas. En Shanghái, la ciudad más rica de China, el 50% de la capacidad industrial había sido destruida. A nivel nacional, el 96% de las líneas ferroviarias estaban inutilizadas. La producción agrícola estaba muy por debajo de los niveles previos a la guerra, y el país tenía una deuda enorme, principalmente con los Estados Unidos. Como gobierno oficial de China, los nacionalistas tuvieron que asumir la responsabilidad de esta crisis. Eso significaba tomar decisiones políticas extremadamente difíciles, y, como suele ocurrir, esas decisiones fueron muy impopulares. Se vieron obligados a imponer enormes impuestos a la población. Estos aumentaron la carga fiscal en un 60%. Los impuestos eran tan altos que muchas personas escondían sus bienes en las zonas controladas por los comunistas para evitar pagar esos impuestos. Uno de los problemas más graves fue la inflación, que llegó al 230% anual. Para intentar detener la inflación, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek introdujo una nueva moneda, conocida como el yuan de oro. Se estableció un tipo de cambio de un yuan de oro por 3 millones de la moneda anterior, y el gobierno fijó precios y salarios para evitar que siguieran subiendo. Además, los ciudadanos fueron obligados a entregar todos sus metales preciosos y divisas extranjeras a cambio del nuevo dinero. Sin embargo, esto no detuvo la inflación. De manera muy tonta, los nacionalistas financiaron sus enormes gastos simplemente imprimiendo más de la moneda. Esto provocó una hiperinflación descontrolada, anulando completamente el propósito de la reforma monetaria. Además, el control de precios y salarios que impuso el gobierno dañó gravemente la economía. Los negocios solo podían vender al precio fijado por el gobierno, pero sus costos seguían aumentando. Como resultado, muchas empresas no pudieron seguir operando y terminaron cerrando. Como puedes ver, la situación desesperada de China requería un gobierno extremadamente competente para poder mejorarla, pero los nacionalistas eran cualquier cosa menos eso. Desde sus desastrosas políticas económicas hasta la mala gestión del río Amarillo, tomaron muchas decisiones equivocadas que dañaron gravemente su popularidad. Pero no solo eran incompetentes, también eran profundamente corruptos. Durante décadas, la corrupción fue un problema enorme en el partido político nacionalista, el Kuomintang. De hecho, ya en 1936, el mismo Chiang Kai-shek dijo que su partido era, y cito, débil y podrido, obsesionado con la comodidad y el placer. Incluso comentó que la razón por la cual no podían derrotar a los comunistas era, y cito, la ineficiencia y corrupción de nuestra máquina gubernamental. Él sabía que la situación debía cambiar, o de lo contrario no tendrían ninguna oportunidad de derrotar a los comunistas. Chiang dijo, si no erradicamos el presente cuerpo de corrupción, soborno, superficialidad e ignorancia, y en su lugar establecemos una administración limpia y eficiente, llegará pronto el día en que la revolución se iniciará en nuestra contra. Desafortunadamente para Chiang, esa corrupción nunca se erradicó, y los abusos continuaron durante toda la guerra civil. Un ejemplo de esto era que los funcionarios del partido obligaban a los negocios locales a probar que no habían colaborado con los japoneses durante la ocupación. Lo que contaba como colaboración era bastante amplio. Si alguien había operado un negocio en una zona controlada por los japoneses, ya era suficiente para ser considerado de esa forma. Los funcionarios nacionalistas del Kuomintang les incautaban sus negocios a los que no podían demostrar que no habían colaborado con los japoneses.
Lo realmente corrupto era que esos mismos funcionarios que se apoderaban de los negocios luego los revendían a los dueños originales a precio completo, quedándose con la ganancia. Este tipo de explotación comprensiblemente enfurecía a la población. Los altos mandos de la dirección nacionalista también eran extremadamente corruptos. Por poner un ejemplo, el jefe del Consejo Militar de Chiang Kai-shek tenía 3 hijos, todos involucrados en negocios turbios. Uno era un gran productor de opio, otro gestionaba una red de burdeles y el tercero operaba una red de casinos. Por si ser incompetentes y corruptos no fuera suficiente para alienar a la población, los nacionalistas también eran bastante brutales y violentos. Aquellos que criticaban al gobierno eran atacados o arrestados. En algunos casos, los líderes de la oposición más prominentes eran incluso asesinados. Por ejemplo, durante el invierno de 1945 al 46, una turba de Kuomintang mató a varios manifestantes antimilitaristas en Kunming. Algunos de los críticos más fuertes del gobierno eran estudiantes e intelectuales liberales. Hubo constantes huelgas y protestas. De hecho, solo en 1946, en Shanghái, hubo más de 1.700 huelgas y disputas laborales. Estas huelgas fueron a menudo reprimidas con bastante dureza por parte de la policía. Por ejemplo, en mayo de 1947, durante una manifestación estudiantil en Nankín, muchas personas fueron tiroteadas y cientos golpeadas. Eventualmente, en 1948, Chiang decidió prohibir las huelgas por completo e incrementar la represión. En Shanghái, más de 3.000 sospechosos fueron arrestados en solo 2 meses. Muchos de ellos eran los empresarios más conocidos de Shanghái, acusados de vender en el mercado negro. También hubo mucha violencia y brutalidad en las zonas rurales. A menudo, esta violencia era perpetrada por fuerzas irregulares que combatían junto al ejército nacionalista. Cualquier persona que se creyera que había colaborado con los comunistas era asesinada. Como mencioné antes, los comunistas también eran extremadamente brutales y violentos, lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué no sufrieron la misma pérdida de popularidad debido a su brutalidad? Bueno, una gran parte de la respuesta es que atacaban a diferentes grupos. Los nacionalistas atacaban a cualquiera que sospecharan que tenía simpatías comunistas o incluso solo que no les gustara el gobierno. Esto incluía a todo el mundo, desde empresarios, intelectuales, estudiantes hasta obreros. En cambio, la violencia comunista estaba dirigida principalmente a un segmento mucho más pequeño de la población, los ricos terratenientes, que ya eran profundamente rechazados por la mayoría desde antes. Entonces, como puedes ver, los comunistas fueron mucho mejores que los nacionalistas para ganar el apoyo del pueblo, pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo es que eso les ayudó a ganar la guerra exactamente? Bueno, la forma más simple y obvia es que les dio mucho más hombres para pelear. Al comienzo de la guerra, los nacionalistas tenían una gran ventaja numérica. Contaban con unos 4 millones de tropas, en comparación con el millón de los comunistas. Solo 3 años después, esos números cambiaron drásticamente. Para 1948, los nacionalistas solo tenían 2.5 millones de tropas, un poco más de la mitad de lo que habían tenido antes. Por otro lado, las fuerzas comunistas se habían duplicado a unos 2 millones. Esto fue porque muchas más personas querían pelear por los comunistas. Los campesinos que habían oído hablar de la redistribución de tierras comunista corrían unirse a ellos para recibir tierra gratis. La diferencia en popularidad también significaba que las tropas comunistas tenían una moral mucho mejor que las nacionalistas. De hecho, un informe estadounidense de mayo de 1947 contrastó, y cito, el espíritu de lucha de los comunistas con el agotamiento de los nacionalistas y su creciente indignación por la disparidad entre el enriquecimiento de los oficiales y los bajos salarios de los soldados, su vida y su falta de interés en pelear lejos de casa. Como era de esperar, esa falta de moral en las filas nacionalistas llevó a una tasa muy alta de deserciones y defecciones. Por ejemplo, cuando los comunistas estaban sitiando Changchun en Manchuria, algunos oficiales nacionalistas que estaban decepcionados con las políticas del gobierno contactaron a los comunistas y ofrecieron cambiar de bando. Luego les dieron a los comunistas información muy valiosa sobre las defensas más débiles de la ciudad. Esta información jugó un papel muy importante en la eventual caída de la ciudad. Una gran diferencia entre los comunistas y los nacionalistas es que los comunistas recibían a los desertores a su causa. De hecho, se tomaba muy en serio la tarea de ganarse los soldados nacionalistas. Tenían unidades especiales de propaganda enfocadas exclusivamente en eso. Los comunistas lanzaban panfletos con mensajes simples sobre las líneas enemigas. Estos panfletos podían decir cosas como lo siguiente: hermanos, dejen sus armas que nunca quisieron tomar. ¿Acaso se unieron al ejército del Kuomintang libremente? No. Fueron arrastrados a él al final de una cuerda. Venga con nosotros. Si quieren, los enviaremos a casa. Mejor aún, pueden unirse a nosotros y pelear para liberar sus hogares como hemos hecho con los nuestros. Los comunistas no solo usaban panfletos.
Por ejemplo, durante el asedio de Suzhou, usaron altavoces para decirles a los defensores que recibirían comida y agua si cambiaban de bando. Muchos soldados y civiles hambrientos hicieron precisamente eso y fueron bien recibidos. En resumen, la popularidad de los comunistas y la impopularidad de los nacionalistas resultaron ser un factor enormemente significativo en el curso de la guerra. La segunda razón principal por la cual la guerra resultó como lo hizo es que hubo una enorme diferencia en cuán unidos estaban internamente los dos bandos. Los comunistas estaban totalmente unidos en torno a una ideología y una figura, Mao Zedong. Mao había sido el líder del Partido Comunista desde 1935 y se había convertido en una figura casi legendaria, casi divina. Esto se debió principalmente a la épica y agotadora retirada que lideró en 1934, que fue conocida como la Larga Marcha. Para recordarlo, en ese momento los comunistas estaban rodeados y al borde de la destrucción. Apenas lograron escapar del cerco y emprendieron una travesía extremadamente larga de un extremo de China al otro. A lo largo de un año caminaron cerca de 9.000 kilómetros. De los 70.000 comunistas que comenzaron el viaje, solo unos 7.000 o el 10% sobrevivieron. Esa historia se convirtió en una leyenda para las fuerzas comunistas. Por supuesto, se trataba de un relato de mantener la determinación aun cuando tienes todo en tu contra, y los simpatizantes encontraron esto muy inspirador. Fueron las acciones de Mao durante la Larga Marcha las que consolidaron su liderazgo dentro de los comunistas. Con el tiempo se desarrolló un culto a la personalidad en torno a él, algo comparable a lo que Hitler tenía dentro del partido nazi. Esa lealtad fanática permitió a Mao tomar decisiones muy difíciles e impopulares. Un ejemplo de ello fue su decisión de hacer una alianza con los nacionalistas en el año 1936. Mencioné antes que los dos bandos hicieron una alianza para resistir la invasión japonesa. Pues bien, esa alianza fue primero propuesta por Mao. Fue un trago amargo. Solo habían pasado 2 años desde que los comunistas casi fueron aniquilados por los nacionalistas y tuvieron que someterse a la Larga Marcha. Sin duda, los comunistas no podían odiar más a los nacionalistas. Sin embargo, aún así, Mao tomó la decisión de aliarse con ellos. Esta resultó ser una decisión muy acertada. Primero, hizo que los comunistas parecieran patriotas. La gran mayoría del público estaba más preocupada por la amenaza japonesa, por lo que el hecho de que Mao estuviera dispuesto a dejar de lado sus diferencias con los nacionalistas para luchar contra los japoneses demostró que ponía a China por encima de todo. También le dio a los comunistas algo de tiempo para recuperarse. Como los nacionalistas ahora estaban aliados con los comunistas, no podían atacarlos, lo que significó que durante la guerra con Japón, los comunistas pudieron recuperarse y reagruparse. No olvidemos que la guerra con Japón estalló solo 3 años después de la Larga Marcha, y en ese momento los comunistas aún estaban increíblemente débiles. Cuando la guerra contra Japón terminó en 1945, el Partido Comunista emergió mucho más fuerte. Otra decisión difícil e impopular que tomó Mao fue abandonar la capital comunista, Yan'an, en 1947. Yan'an había sido su base durante más de una década, por lo que comprensiblemente estaban reacios a abandonarla. Muchos miembros del partido e incluso algunos asesores de la Unión Soviética advirtieron que hacer eso devastaría la moral del partido. Sin embargo, Mao tenía un control total sobre su partido, por lo que fue su decisión hacerlo. Esa decisión también resultó ser bastante acertada, y los comunistas pudieron preservar sus fuerzas para luchar en un momento más oportuno para ellos. Esas decisiones difíciles fueron posibles gracias a que los comunistas tenían una lealtad fanática hacia Mao. Su total unidad en torno a él resultó ser una gran ventaja. Claro, para que tanto poder estuviera concentrado en un solo hombre era necesario que él tomara buenas decisiones, y Mao en gran parte lo hizo. Considerando que era un comunista fanático, en realidad podía ser bastante pragmático y flexible cuando era necesario. Por poner un ejemplo, en un momento durante la guerra hubo desacuerdos entre los comunistas sobre si la confiscación y redistribución de tierras estaba ayudando o perjudicando a su causa. Algunos miembros del Partido Comunista temían que algunas de las medidas más radicales estuvieran alienando a las comunidades rurales, en vez de atraerlas hacia el partido. La respuesta de Mao fue poner en pausa algunas de las políticas más extremas y reanudarlas solo después de que ganara la guerra. Nuevamente, esa resultó ser una buena decisión. Como puedes ver, el hecho de que los comunistas estuvieran completamente unidos en torno a Mao fue un gran activo para ellos. Desafortunadamente para los nacionalistas, ellos eran todo lo contrario. No gozaban de la misma unidad ni cohesión. El propio Chiang Kai-shek tenía mucho menos poder dentro de los nacionalistas que Mao dentro de los comunistas. En realidad, el liderazgo nacionalista estaba compuesto por un grupo de generales, y a menudo ellos tenían objetivos diferentes unos de otros. Los generales nacionalistas frecuentemente desafiaban a Chiang y hacían lo que consideraban mejor. El mejor ejemplo del poder de los generales nacionalistas es el hecho de que tomaron a Chiang como rehén en 1936,
justo antes de la guerra con Japón. Mencioné antes que los comunistas propusieron una alianza con los nacionalistas para combatir a los japoneses. Pues bien, inicialmente Chiang no quería aceptar eso. Él quería centrarse en derrotar a los comunistas primero y luego luchar contra los japoneses. Los generales nacionalistas, en cambio, sí querían aliarse con los comunistas, y al final lo forzaron a hacerlo. En lo que se conoció como el incidente de Xi'an, los generales de Chiang lo tomaron prisionero y lo obligaron a aceptar una alianza formal con los comunistas. Como puedes ver, Chiang estaba lejos de tener el poder absoluto sobre su partido. A lo largo de la guerra civil, eso perjudicó gravemente a los nacionalistas. Algunos de los comandantes estaban más interesados en perseguir sus propios intereses que en la causa nacionalista. En lugar de ser un ejército unificado, los nacionalistas eran realmente una coalición de facciones locales, que estaban mal integradas y que no cooperaban bien entre sí. Un buen ejemplo de esto ocurrió en el año 1947, después de que las fuerzas del norte de Chiang fueron aplastadas en las fallidas ofensivas en Manchuria. Necesitaba desesperadamente más hombres, así que trató de convocar ejércitos del sur para luchar en el norte. Sin embargo, esas fuerzas del sur estaban bajo el control de comandantes locales, que esperaban recompensas políticas a cambio, como posiciones poderosas en el gobierno o garantías de autonomía regional futura. En ocasiones, los comandantes nacionalistas simplemente ignoraban las órdenes y hacían lo que ellos querían. Por ejemplo, durante la importante batalla de Mukden, es decir, la capital de Manchuria, el comandante de Chiang que estaba estacionado allí abandonó de repente la ciudad, esto totalmente sin autorización. La ciudad entonces quedó sin liderazgo, lo que hizo inevitable que cayera. Otra traición fue por parte del comandante nacionalista de Pekín, justo antes de que ésta cayera. Él controlaba un ejército de 350.000 hombres, que podrían haber sido enviados a luchar contra la ofensiva comunista. En cambio, él comenzó negociaciones secretas con los comunistas, y al final terminó cambiando de bando, y dejó que los comunistas tomaran Pekín. A cambio de esto, le dieron un puesto ministerial en el gobierno comunista después de la guerra, puesto que retuvo hasta el año 1972. Entonces, como puedes ver, incluso el liderazgo nacionalista no tenía mucho compromiso con la causa. Hubo una falta similar de compromiso también entre las tropas nacionalistas. Muchos de los hombres eran más leales a su propia región y sus líderes que a Chiang Kai-shek y al ejército nacionalista. Esto significaba que, si bien luchaban bien en sus regiones de origen, estaban menos motivados y a menudo desertaban cuando eran enviados a miles de kilómetros de distancia de sus hogares. Otra forma en que la desunión perjudicó a los nacionalistas fue que significaba que podían ser fácilmente infiltrados por espías comunistas. Un buen ejemplo de esto ocurrió en 1947, justo antes de que los nacionalistas tomaran la capital comunista, Yan'an. Si recuerdas, los comunistas pudieron evacuar todas sus fuerzas de la ciudad antes de que los nacionalistas llegaran. Pudieron hacerlo porque sabían que los nacionalistas venían, ya que tenían a un hombre dentro. El general responsable de planear el ataque a Yan'an tenía un secretario personal que era un espía comunista. A través de él, el Partido Comunista consiguió acceso a la información crítica y pudo evacuar a 20.000 de sus tropas junto con sus suministros clave 2 semanas antes del ataque. Si no hubiera sido por esta exitosa operación de inteligencia, la victoria de los nacionalistas en Yan'an podría haber sido un punto de inflexión decisivo en la guerra. Como puedes ver, desde el principio los nacionalistas tenían muchas divisiones internas, y esta fue una situación que siguió empeorando a medida que avanzaba la guerra. De hecho, hacia el final de la guerra, los nacionalistas básicamente se desmoronaron. Fue un colapso total. A principios del año 1949, los nacionalistas habían perdido mucho territorio, pero todavía controlaban la mayoría de China. Debería haber sido posible que continuaran luchando y al menos evitaran el avance comunista. La mayoría de los historiadores creen que sí habría sido posible evitar que los comunistas cruzaran el río Yangtze hacia el sur de China. Cruzar un cuerpo de agua tan grande habría sido difícil para los comunistas, particularmente porque no tenían una marina. Al final, debido a que los nacionalistas colapsaron desde dentro, no pudieron ofrecer resistencia y los comunistas pudieron invadir el sur de China. El colapso realmente comenzó con la renuncia de Chiang Kai-shek en enero de 1949. No estaba completamente claro por qué Chiang hizo eso o qué estaba pensando en ese momento. En los meses anteriores hubo varias derrotas importantes y los nacionalistas habían perdido una gran cantidad de territorio. Podría ser que simplemente no quería ser el hombre que liderara a los nacionalistas hacia la derrota. Otra posibilidad es que pensara que lo mejor sería negociar con los comunistas y sabía que él no era la persona adecuada para hacerlo. Cualquiera que fuera la razón, el 21 de enero Chiang Kai-shek renunció y nombró a su sucesor, su vicepresidente, un hombre llamado Lee Song-ren. Sin embargo, muchos miembros del partido no querían que Lee Song-ren fuera el líder, al menos no a largo plazo. Lo que ellos querían en realidad es que Lee aceptara un alto al fuego con los comunistas, lo que les daría algo de tiempo para recuperarse.
Luego, una vez que estuvieran en una posición más fuerte, querían que Chiang Kai-shek regresara y continuara luchando. Probablemente eso era lo que Chiang tenía en mente también. En varias ocasiones anteriores ya había renunciado solo para regresar, y probablemente planeaba hacer lo mismo esta vez. De hecho, nunca llegó a nombrar oficialmente a Lee como presidente. Su título era presidente interino. Además, Chiang también seguía siendo el líder del partido. Incluso escribió la primera declaración de Lee como presidente interino. El propio Lee no sabía completamente qué estaba pasando. Se enteró de que no había sido nombrado oficialmente presidente cuando fue al Palacio Presidencial y descubrió que su título era presidente interino. Ese plan desordenado llevó al caos en la cúpula de Kuomintang. Fue una crisis de liderazgo y hubo mucha confusión sobre quién estaba realmente a cargo. Durante un periodo de 3 meses hubo esta extraña situación con Lee Song-ren como presidente en el papel, pero Chiang Kai-shek ejerciendo mucha influencia por su parte. A decir verdad, algunas de las acciones de Chiang Kai-shek fueron realmente perjudiciales para el gobierno de Lee Song-ren. En febrero, sin consultar con Lee Song-ren, decidió transferir todas las reservas de oro a Taiwán. Eso dejó a Lee sin dinero para financiar su gobierno. Durante ese tiempo, Lee intentaba negociar con los comunistas, pero Mao rechazó cualquier cosa que no fuera una rendición incondicional. Si todo esto suena confuso, no te culpo, la situación era realmente un desastre. En general, la renuncia de Chiang fue uno de los eventos más importantes de la guerra y llevó al colapso total de los nacionalistas. Chiang había sido su líder durante 20 años, era absolutamente indispensable. Podríamos decir que era el pegamento que los mantenía unidos. Muchos líderes nacionalistas eran leales a Chiang personalmente y no querían trabajar con el nuevo gobierno liderado por Lee. Por ejemplo, el primer ministro se negó a reconocer al nuevo presidente y llevó a todo su gabinete a Guangzhou. Eso efectivamente dividió al gobierno nacionalista en dos partes. Hubo una situación muy similar en el campo de batalla. Muchos de los comandantes eran leales solo a Chiang y no estaban dispuestos a recibir órdenes del gobierno de Lee. El problema se agravó por el hecho de que Chiang seguía dando órdenes al ejército, y a menudo esas órdenes contradecían las órdenes del gobierno de Lee. Lee quería montar una defensa de Nanking, la capital, pero Chiang pensaba que esa era una causa perdida. Chiang le dijo al ejército que abandonara Nanking y se concentrara en defender Shanghái. Como puedes ver, fue un caos total. Los nacionalistas no estaban en posición de librar una guerra. Eventualmente, la Armada Nacionalista, encargada de defender el río Yangtze, desertó a favor de los comunistas. Con este evento, se eliminó el último obstáculo para que los comunistas cruzaran el río e invadieran el sur de China. En abril, Nanking, la capital nacionalista, cayó, y con ello la guerra prácticamente se acabó. Creo que esos dos factores son las dos razones más importantes por las que los comunistas ganaron la guerra civil china, pero hay algo más que vale la pena mencionar. Me refiero al papel de las potencias extranjeras en la guerra, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos. He dicho varias veces en el video que los nacionalistas comenzaron la guerra con grandes ventajas, y una de las mayores fue que contaban con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué eso no detuvo su derrota? Pues, esencialmente, durante la guerra, Estados Unidos dejó de ayudar a los nacionalistas. Inicialmente, en 1946, cuando la guerra civil se reinició, Estados Unidos estaba dando mucho apoyo a los nacionalistas. Una de las cosas más grandes que hicieron fue asegurarse de que los nacionalistas tomaran el control de la mayor parte de China posible, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses ayudaron a transportar tropas nacionalistas a los antiguos territorios ocupados por los japoneses, para evitar que cayeran en manos de los comunistas. Incluso después de eso, los estadounidenses siguieron brindando mucho apoyo. Ayudaron a entrenar a las fuerzas nacionalistas y les dieron más de $1.000 millones en préstamos. Sin embargo, lo que los estadounidenses querían era que Chiang Kai-shek hiciera las paces con los comunistas. No querían financiar ni apoyar una guerra civil total. Esto porque temían que una guerra prolongada solo incrementaría la influencia soviética en China. El enviado estadounidense en China era el general George Marshall. Él estaba dispuesto a seguir enviando ayuda a China, pero solo si Chiang Kai-shek formaba un gobierno de coalición con los comunistas. Chiang tenía otras ideas. No estaba dispuesto a comprometerse con los comunistas y, por lo tanto, esas primeras negociaciones fracasaron rápidamente. De hecho, Chiang ya estaba planeando su primera ofensiva contra los comunistas en Manchuria. Chiang estaba dispuesto a ir en contra de los deseos de los estadounidenses porque pensaba erróneamente que su ayuda estaba garantizada. Él no creía que existiera el riesgo de que dejaran de apoyarlo. Pensaba que los Estados Unidos estaban tan comprometidos a detener la expansión del comunismo que lo apoyarían sin importar lo que él hiciera. Esto resultó ser un gran error. En septiembre del año 1946, Estados Unidos impuso un embargo de armas a China, casi terminando completamente con su apoyo militar a los nacionalistas. En los meses siguientes, la relación entre Chiang y los estadounidenses comenzó a deteriorarse.
Durante una reunión con Marshall en diciembre de 1946, las tensiones estallaron. Marshall culpó a los sectores más radicales de los nacionalistas de sabotear el proceso de paz y de socavar los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar. Chiang se negó a aceptar la responsabilidad y acusó a Marshall de ser engañado por los comunistas. Las relaciones siguieron empeorando en los siguientes meses. En enero del año 1947, George Marshall se convirtió en secretario de Estado de los Estados Unidos, lo que incrementó considerablemente su poder. Esto fue una mala noticia para Chiang Kai-shek, ya que ahora tenía un adversario poderoso dentro del gobierno estadounidense. De hecho, Chiang se volvió tan impopular entre los estadounidenses que incluso consideraron la opción de deshacerse de él y tomar un control más directo de la situación. Eso no llegó a ocurrir. Al final, los estadounidenses simplemente retiraron su apoyo. En mayo de 1947 incumplieron una promesa de enviarle a Chiang un préstamo de $500,000 millones, que necesitaba con mucha urgencia. Tal vez en ese momento Chiang comenzó a entender el mensaje, pero ya era bastante tarde. La relación con Estados Unidos se había dañado irreparablemente y ya no había ninguna posibilidad real de recibir apoyo significativo de ellos. Esa falta de apoyo estadounidense definitivamente sí jugó un papel en la derrota de los nacionalistas en la guerra civil. Sin embargo, la razón por la que no lo consideraría como uno de los factores principales es que los comunistas tampoco recibieron mucho apoyo de su supuesto aliado, la Unión Soviética. Stalin, el líder soviético, no ayudó tanto a Mao por la irónica razón de que pensaba que China no estaba lista para crear una sociedad comunista. Según la teoría marxista-leninista, un país primero tenía que industrializarse antes de estar listo para convertirse en comunista. Lo que Stalin quería era que los comunistas primero cooperaran con los nacionalistas, crearan un estado industrial con una base sólida de trabajadores y solo entonces se convirtieran completamente en comunistas. Dicho esto, los soviéticos sí ayudaron parcialmente a Mao. Lo más importante que hicieron los soviéticos fue al comienzo de la guerra, cuando permitieron que los comunistas tomaran el control de Manchuria, a medida que ellos se retiraban. Eso permitió a los comunistas apoderarse de todo el equipo militar japonés que habían dejado atrás. Esto incluía 700 tanques, 900 aviones, 800,000 rifles y 14,000 ametralladoras. Esto también les dio su principal base de operaciones desde la cual llevarían a cabo el resto de la guerra. A lo largo del resto de la guerra, los soviéticos continuaron dando algo de apoyo, pero realmente no fue muy significativo. Enviaron unos cientos de expertos militares para asesorar y suministraron algunos equipos básicos como botas, cascos y municiones. Sin embargo, no enviaron tropas, ni dinero, ni equipos como tanques o aviones. Fue mucho menos de lo que podrían haber enviado, y los comunistas chinos quedaron decepcionados con la falta de apoyo por parte de su supuesto aliado. En general, dado que ambos bandos no recibieron una gran cantidad de apoyo externo, no creo que se pueda considerar como un factor importante en por qué la guerra terminó como lo hizo. Creo que las dos cosas más importantes en las que debemos centrarnos son las dos que he mencionado la mayor parte del video: la diferencia en popularidad entre los dos bandos y la diferencia en unidad. La guerra fue increíblemente sangrienta, con entre 3 y 6 millones de muertos. También fue increíblemente importante para el mundo moderno. Es la razón por la cual las relaciones entre China y Occidente son tan malas, y también la razón por la que China está constantemente amenazando con invadir Taiwán. Fue también importante por el tipo de Estado que se creó después de la guerra. Mao y los comunistas fueron absolutamente fanáticos en su determinación de implementar el comunismo lo más a fondo posible. Sus reformas agrarias causaron la mayor hambruna de la historia humana, matando a unas 50 millones de personas. Unos años después ocurrió lo que se conoció como la Revolución Cultural, que fue esencialmente una purga a nivel nacional de todos aquellos que no creyeran en el sistema. Millones fueron asesinados y muchos más fueron sometidos a violencia o humillación en lo que se conoció como sesiones de lucha. En contraste, Taiwán se ha convertido en una democracia con elecciones multipartidistas y la libertad de expresión está garantizada en su constitución. Taiwán tiene tribunales independientes, cuenta con derecho de propiedad y supremacía del derecho. Es el opuesto de China continental gobernada por el totalitario Partido Comunista Chino. Hoy en día solo podemos imaginar cómo se vería el mundo moderno si hubiera sido Chiang Kai-shek y los nacionalistas los que hubieran ganado la guerra civil china. Un agradecimiento especial a los miembros de Patreon, en particular a Speedwagon por hacer este contenido posible. Si quieres apoyarnos y acceder a contenido exclusivo, adelantos y mensajes personalizados, visita el enlace en la descripción y únete a nuestra comunidad en Patreon. Muchas gracias por tu apoyo.